Hola, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre integración sensitiva o integración somatosensitiva. Es decir, vamos a específicamente hablar sobre la respuesta que se produce a nivel de nuestro sistema nervioso central frente a la recepción de estímulos, ¿sí?, que provengan del exterior o de nuestro propio cuerpo, y cómo nuestra corteza también va a producir el flujo de información a otras áreas que permiten la integración y dar el correcto significado de este estímulo que hemos recibido a partir de los receptores periféricos, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos a empezar planteando los objetivos de esta charla que, como eh, vamos a ver, involucrarán la revisión de la recepción y envío de la información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Veremos las características del área somatosensitiva primaria y hablaremos un poco sobre las aferencias y eferencias de esta área somatosensitiva primaria y su relación con las neuronas de orden superior. Entonces, para comenzar, brevemente vamos a recordar, ¿sí?, en esta gráfica que ya hemos visto en otras charlas, que nosotros tendremos la recepción de la información a través de distintos receptores que tienen la característica de poder recibir un estímulo de diferente modalidad, ¿sí? Estos estímulos que provendrán de receptores nervios sensitivos y viajarán a través de vías ascendentes aferentes, llegarán hasta el sistema nervioso central, donde se producirá una integración de esta información sensorial y se hará consciente esta información, ¿sí? Esta información a través de las vías pasará por estaciones de relevo, como puede ser el tálamo, ¿sí?, para llegar finalmente a la corteza somatosensitiva o corteza sensorial, y a partir de ahí irá lo que se denomina corteza de asociación y diferentes zonas corticales primarias, como podrían ser aquellas encargadas de la recepción del sentido de la audición o de la visión, ¿sí? En cuanto a lo que es la integración motora, justamente esta integración sensorial probablemente produzca una respuesta, ¿sí?, que requiera de la participación de una respuesta motora, ¿sí?, por parte del individuo, y ahí es donde se termina de hacer la integración entre las distintas áreas y por tanto la participación también de estos corteza de asociación que nombrábamos recién, ¿sí? Entonces, en la charla de hoy nos vamos a parar en este punto, ¿sí? Ya hemos hablado sobre los sistemas aferentes y aunque vamos a nombrar algunas cosas para recordar, no nos vamos a detener en detalle. Sí, los invito a que, si quieren repasar todo lo relacionado a los distintos receptores o a la información, ya sea de tacto, propiocepción, dolor y temperatura, acudan a las charlas complementarias a esta, que así pueden profundizar en los temas que no vamos a ver el día de hoy para tratar de no extendernos demasiado. Entonces, simplemente para sí recordar, vamos a comenzar hablando de que esta sensibilidad somática, es decir, la capacidad de percibir el propio cuerpo, ¿sí?, de los estímulos que entran en contacto con él, eso se lo llama somestesia, ¿sí? Tendrá un receptor, ¿sí?, que será la neurona de primer orden, que se denomina, ¿sí?, y este receptor será capaz de captar un estímulo determinado, ¿sí? Este estímulo determinado será transducido, es decir, será cambiado en un potencial de acción, ¿sí?, o transformado en un potencial de acción. Ese potencial de acción viajará, ¿sí?, hasta una neurona de segundo orden ubicada en el tronco encéfalo o en la médula espinal, y allí se producirá una nueva sinapsis, ¿sí?, a partir de la cual viajará una neurona de segundo orden hasta el tálamo, ¿sí?, esta estación de relevo en los núcleos posterolaterales, ¿sí?, que generarán una tercer sinapsis, ¿sí?, donde ocurrirá otra
o surgirá una nueva neurona que llevará la información hasta la corteza sensitiva. A partir de ahí tendremos nuevas sinapsis, ¿sí? Que van a llevar la información hasta lo que se denominan neuronas de orden superior, ¿sí? Y áreas de asociación que terminarán de integrar la información para producir justamente una respuesta. En cuanto a lo que es el estímulo sensitivo y la transducción de la señal, sí, quería recordar que todo estímulo que provenga del exterior tendrá distintos atributos, ¿sí? En cuanto a lo que podríamos denominar la modalidad, la localización de ese estímulo, una intensidad y una duración determinada, que implicarán una transducción en potenciales de acción, ¿sí? Es decir, yo voy a tener un potencial del receptor, ¿sí? El cual va a generar uno o más potenciales de acción que serán los que se van a propagar hasta el sistema nervioso central para generar justamente una respuesta a nivel de la corteza, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que recordar es que las modalidades, ¿sí? Que ya hemos visto, que pueden ser tacto, propiocepción, temperatura y dolor, serán recibidas, ¿sí? en un receptor determinado, ¿sí? Como puede ser una terminación nerviosa encapsulada, como podrían ser los receptores táctiles, o los de la termoalgesia, como las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? O por una célula separada, como podría ser el estímulo que recibe un fotorreceptor, ¿sí? A nivel de la visión, o un receptor del gusto, ¿sí? En las papilas gustativas, que van a producir la liberación de neurotransmisores y ahí se producirá el potencial posináptico con el posterior potencial de acción, que será lo que se va a propagar igualmente hacia el sistema nervioso central. Es decir que a nivel del sistema nervioso central llegarán potenciales de acción y lo que se tendrá que ocupar nuestro sistema nervioso será de interpretar, ¿sí? Y de integrar toda esa información para poder darle una significación, ¿sí? Toda esta información va a viajar, ¿sí? Como ya hemos visto en otras charlas, a través de dos vías principales, la vía del cordón dorsal lemnisco-medial y la vía anterolateral o espinotalámica lateral. El cordón dorsal va a llevar información sobre tacto discriminativo, presión, vibración y propiocepción, que va a ingresar por la vía dorsal, va a ascender hasta el bulbo raquídeo, ahí se va a producir la sinapsis con la segunda neurona, ¿sí? Y a partir de ahí va a decusar, es decir, va a cruzar la línea media esta neurona y va a ascender hasta el tálamo, ¿sí? Para ir hacia la corteza somatosensitiva primaria. Es decir, que la decusación, en este caso, desde el receptor periférico, se produce a nivel del bulbo raquídeo, cosa que no ocurría en la vía anterolateral o espinotalámica lateral y anterior, perdón por el error de recién, ¿sí? La vía anterolateral, que incluye entonces la espinotalámica anterior y lateral, llevará la información de dolor, temperatura, prurito, cosquillas y tacto grueso hacia la corteza, ¿sí? Esta información va a ingresar por el asta posterior, ¿sí? Y una vez que ingrese, va a cruzar la línea media, ¿sí? Y va a ascender hasta el tálamo. Es decir, que la decusación se hace inmediatamente, ingresa en la médula, a diferencia de lo que ocurría en la vía del cordón dorsal lemnisco-medial, ¿sí? En esta vía espinotalámica anterior y lateral, vamos a tener que la información entonces va a llegar hasta el tálamo, también al mismo núcleo, ¿sí? Ventral posterior y lateral del tálamo, para luego ir hacia la corteza somatosensitiva primaria. Este tálamo, en el cual estamos nombrando que llega la información de relevo, ¿sí? O es una estación de relevo al cual llega la información de estas dos vías, como decíamos, va a llegar al núcleo ventral posterolateral. Sin embargo, la división del núcleo ventral en su cara posteromedial también recibe información sensitiva
solo que de la vía trigeminal. Es importante tener esto en cuenta porque la vía trigeminal, recordemos que lleva toda la sensibilidad, ¿sí?, proveniente del rostro, ¿sí?, o de la cara. Entonces, hay que tenerlo esto en cuenta porque todo lo periférico va a ingresar entonces toda la información alejada o del cuello hacia abajo, va a ingresar por el núcleo ventral posterolateral, mientras que el núcleo ventral posteromedial traerá la información sensitiva de la cara. En cuanto a la información, una vez que ya pasó el tálamo y que se dirige a la corteza, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a llegar al área somatosensitiva primaria. Esta área somatosensitiva primaria está dividida en 4 áreas de Brodmann: el área 1, el área 2, el área 3A y el área 3B. ¿Sí? La mayoría de la información, ¿sí?, que va a tratar de integrarse a nivel del área somatosensitiva primaria y de constituir lo que se denomina una sensación global o una percepción, ¿sí?, va a ingresar al área 3B, ¿sí? Sin embargo, toda la información va a ir llegando a las distintas áreas, dependiendo por ahí también la característica o el tipo de información o modalidad de información que arribe a la corteza somatosensitiva primaria. Y otra especificación que va a determinar el área de la corteza a la cual va a llegar es lo que está relacionado a lo que se denomina organización somatotópica. Es decir, que todas las partes de nuestro cuerpo están representadas en la corteza somatosensitiva primaria, ¿sí?, yendo de medial hacia lateral, con la representación del pie, la pierna, los antebrazos, la mano y la cara, ¿sí?, las cuales las manos y la cara tienen la mayor cantidad de representación justamente porque aquí es donde se ubican la mayor cantidad de números de receptores sensitivos. Entonces, a mayor número de información o de aferencias, mayor representación a nivel de la corteza somatosensitiva primaria. Esta representación va a determinar lo que se denomina el homúnculo sensitivo, ¿sí?, que el homúnculo sensitivo justamente tiene una gran representación de las manos, principalmente los pulgares, de los labios, de la cara y de la lengua, porque es donde más cantidad de receptores somatosensitivos se ubican, ¿sí? Por otro lado, también hay que recordar, ¿sí?, que el área somatosensitiva primaria, que se ubicaba en el lóbulo parietal, ¿sí?, por detrás de la cisura central, no es el único área, ¿sí?, que va a recibir información somatosensitiva, ¿sí?, pero sí es el principal arribo desde el tálamo. Esto, como vamos a ver en las distintas áreas de Brodmann, nosotros, como estamos hablando de la corteza, y ustedes ya saben que la corteza tiene 6 capas de neuronas, ¿sí?, estas capas neuronales, ¿sí?, en las cuales se divide toda la corteza cerebral, implican que la información entra y sale por ciertas zonas y que también se dirige a ciertos lugares dependiendo de dónde se producen estas sinapsis. La información que llega a través de el tálamo, ¿sí?, que llega desde las aferentes talámicas, ingresa por la capa 4, ¿sí?, de la corteza somatosensitiva. A partir de ahí, ¿sí?, las células estrelladas producirán sinapsis y a través de interneuronas irán estimulando distintas capas de la corteza para producir estímulos que van a viajar a otras áreas corticales, ¿sí? Como podemos ver, aquellas sinapsis que se produzcan y que generen estímulos que surjan desde la capa 2 irán a parar a otras áreas corticales, las que partan de la capa 3 irán a otras áreas corticales y transhemisféricas, las que partan del área 5 irán a estructuras subcorticales, mientras que aquellas que se generen en sinapsis que surjan en el área 6 irán a parar al tálamo. Es decir, que estamos hablando de eferencias desde el área somatosensitiva primaria, que ya vamos a ver cuáles son, pero además de las aferencias talámicas, nosotros tenemos que tener en cuenta que
Hay otras áreas corticales, ¿sí? Y de sistemas moduladores también del tallo cerebral, que van a ir produciendo distintos estímulos en distintas capas, ¿sí? A nivel de la corteza, y que van a generar distintos estímulos, ¿sí? Es importante aquí tener en cuenta entonces que toda la información que va a llegar al área somatosensitiva primaria, ¿sí? Como puede verse en esta gráfica, que es del libro de Purves, ¿sí? Llegará principalmente al área 3B. El área 3B recibe información principalmente táctil, al igual que el área 1, ¿sí? Mientras que el área 3A recibe información propioceptiva y el área 2 recibe tanto información táctil como propioceptiva del complejo ventral posterior del tálamo. Sin embargo, como estábamos comentando recién, no va a ser la única fuente de información las sinapsis que provengan desde el tálamo, sino que hay una gran cantidad de interneuronas, ¿sí?, que comunican estas distintas áreas de Brodmann dentro del mismo o dentro del propio, de la propia área somatosensitiva primaria. Así, el área 3A envía estímulos al área 2, ¿sí? Mientras que el área 3B también envía estímulos que van a ir al área 1 y al área 2, ¿sí? Dentro de la importancia que tiene cada una de estas áreas de Brodmann dentro del área somatosensitiva primaria, experimentalmente se ha visto que la mayor cantidad de información llega a través del complejo ventral posterior del tálamo hacia el área 3B. Como que el primer filtro de la información, ¿sí?, o el primer receptor de la información sería el área 3B, y muchas de las áreas, estas que estamos comentando, secundarias, como el área 3A o el 1, dependen de un correcto funcionamiento del área 3B. Asimismo, que la información llegue a la corteza somatosensitiva secundaria y ésta se active implica totalmente de la participación de la corteza somatosensitiva primaria. Es decir, que no vamos a tener actividad de la corteza somatosensitiva secundaria si no hay actividad de la corteza somatosensitiva primaria. Por otro lado, se ha visto también que, por ejemplo, lesiones ubicadas a nivel de el área 1, ¿sí?, imposibilitan la capacidad de identificar texturas, mientras que el área 2 produce incapacidad para reconocer forma y tamaño de los objetos. Es decir, que dentro de esta gran área somatosensitiva primaria, cada uno de estas áreas tienen su rol principal, ¿sí? 3A principalmente relacionada a la propiocepción, 3B como el gran lugar de recepción de información táctil, que tiene su correlato también con la información que va a llevar al área 1 y al área 2 en cuanto a lo que es también la información táctil, y esto que nos va a permitir a nosotros reconocer formas y tamaños de los objetos, ¿sí? En cuanto a la acción de la corteza somatosensitiva secundaria y otras áreas que reciben información de esta área somatosensitiva primaria, lo que tenemos que decir es que son las denominadas neuronas de orden superior, es decir, que ya participan dentro de lo que se habla de, o que se denominan áreas de asociación, porque lo que hacen es integrar la información sensitiva con otros tipos de respuesta. La corteza somatosensitiva secundaria se ha visto principalmente relacionada con el envío de información a áreas del sistema límbico, particularmente la amígdala y el hipocampo, y es entonces que se le relaciona íntimamente con el aprendizaje y la capacidad de tener o no memoria táctil. En cambio, la información que va a llegar a las áreas parietales, ¿sí?, 5 y 7 de Brodmann, tienen que ver más con integración de respuestas motoras, como vamos a ver a continuación, ¿sí? En cuanto a las áreas 5 y 7 de Brodmann, lo que podemos decir es que justamente participan en lo que tiene que ver con la coordinación, ¿sí?, de movimientos bimanuales, o también la coordinación de movimientos que implican el seguimiento
de un objeto, ya sea seguimiento con el oído, con la vista, ¿sí? Pero que requiere la participación de los sentidos para producir una respuesta motora. Puntualmente el área 5 es la que posee neuronas que reciben información propioceptiva de diferentes articulaciones y músculos, entonces es la que permite justamente esto que hablábamos recién de la coordinación bimanual, es decir, lo que nos va a permitir, por ejemplo, posicionar los dedos para agarrar un objeto con ambas manos, ¿sí? Mientras que el área 7 de Brodmann tiene que ver más con la coordinación vista-mano, es decir, que va a recibir información visual y táctil, la va a integrar para producir la respuesta de seguir visualmente un objeto, ¿sí? Y quizás agarrarlo. Entonces, estas áreas son importantes porque tienen que ver con la integración, pero ahora, como veíamos recién, ya no tiene que ver quizás con el aprendizaje o la memoria, que eran aquellas relacionadas con el área somatosensitiva secundaria y el sistema límbico, sino con puntualmente respuestas motoras, ¿sí? Que entonces son parte de lo que se denominan de las áreas de asociación. Otra cuestión que es importante a tener en cuenta y a nombrar en este punto es que las vías descendentes que vienen desde la corteza somatosensitiva primaria son muy importantes, ¿sí? Y en cantidad son mayor cantidad inclusive las eferencias que las aferencias que es desde la corteza, ¿sí? Esto es porque las vías descendentes que vienen desde la corteza, que van a ir a hacer sinapsis a nivel talámico, del tronco encéfalo, o de la médula espinal, lo que hacen es regular el flujo de información que viene ascendiendo. Es decir, que lo que hacen es una inhibición lateral, ¿sí? De los estímulos que van llegando y por tanto producir una regulación de la información que va a llegar a la corteza para justamente poder discriminar mejor el estímulo. Entonces, todos estos mecanismos, recordar que van a tener una retroalimentación, digamos, positiva y retroalimentación negativa, ¿sí? Para regular justamente el flujo de información que llegue a la propia corteza. Muy bien, para ya ir resumiendo y finalizando, simplemente recordar con un par de esquemas que toda la información, ya sea por el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial y la vía trigémino-talámica, o del sistema anterolateral y el fascículo trigémino-talámico anterior, conducirán información, ¿sí? De distinta modalidad, ¿sí? Que va a llegar a la corteza somatosensitiva contralateral, ¿sí? Recordar que ambas decusan a distinta altura, pero los dos decusan, ¿sí? Y que esta información que va a llegar a la corteza somatosensitiva primaria no muere ahí, ¿sí? Recordar la importancia de la participación de interneuronas que van a llevar la información justamente a otras áreas corticales del mismo lado, ¿sí? Y también interhemisféricas, que permitirán funciones más complejas, como serán la integración y la asociación con, por ejemplo, patrones motores, comportamientos motores, o también otras relacionadas a las funciones superiores, como pueden ser la memoria y el aprendizaje. Muy bien, la bibliografía de referencia para este tema ha sido el libro de Purves de Neurociencia y también el libro de Fisiología y Biofísica de Sarabí, disponible en este libro. Muchas gracias a todos, espero que les sea de utilidad la